Buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes, el padre Eleodoro Lucatero, para conversar con cuestiones de la liturgia. Si ustedes tienen comentarios, dudas, o algo que quieran aclarar dentro de lo que es el ramo de la oración comunitaria de la iglesia, que es la liturgia, pues este sería el momento. Les saludo a todos ustedes que nos escuchan a través de la señal de la radio de Virgen de Guadalupe Radio, y también a todos ustedes aquellos que se conectan con nosotros por medio del internet o por la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio. También se conectan con nosotros un grupo de personas a través de el Zoom. A todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a nuestra programación, en la cual no solamente yo quiero ser el que hable y hable sin parar, sino también tener sus reacciones, sus comentarios y sus preguntas, ya sea que lo hagan de voz viva por medio del Zoom, o ya sea que nos manden un texto por medio de la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio. Muy bien. Pues en las últimas programaciones que hemos tenido estuvimos hablando precisamente sobre aquello que estábamos celebrando, que celebrábamos el Adviento, celebrábamos la Navidad, ya pasamos estas festividades, y ahora quisiera volver a aquello que dejamos pendiente antes de que empezara el Adviento, que estábamos hablando sobre los funerales, que es una de las liturgias de la iglesia, puesto que cumple con el mandato o la obra de misericordia, enterrar a los muertos. Pero no simplemente el hecho de enterrarlos, sino que todo nuestra, la situación de confrontar la muerte, pues se ve rodeada de ciertos rituales, como por ejemplo, antes de que una persona muera, se le da la unción, se le da también el viático, la comunión, que le sirve como alimento para el camino que ha de recorrer en este paso de esta vida a la realidad de lo que es, pues si podemos decirlo, el otro mundo. ah, y sobre todo la realidad que para nosotros es nuestra gran esperanza, es la salvación, el cielo. Y entonces, pues habíamos hablado ya en las programaciones pasadas sobre la importancia de encomendar el alma de una persona moribunda a Dios, de encomendarla, que popularmente se le dice el bien morir. Y entonces nosotros sabemos que todo esto, el encomendar el alma, el ayudar a bien morir, no se hace de una manera aislada con el moribundo, sino que la comunidad siempre tiene una parte importante dentro de este proceso de la persona que está agonizando. Si es verdad que Dios creó al ser humano no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad, si fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los seres humanos, este, no aisladamente, sino en conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Ahora, sabemos que la persona que enfrenta la muerte enfrenta una profunda soledad. Esa misma soledad la sintió Cristo en la cruz cuando clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa soledad ante la muerte
debe convertirse para un cristiano en una solidaridad de comunidad. Estamos con el moribundo, estamos en su sufrimiento, estamos tratando de acompañarlo en ese momento en que siente esa profunda soledad. Entonces es una solidaridad de comunión. La muerte en la comunión de la iglesia era el ideal que, que atestiguan en una forma redundante los relatos de la vida de los santos, los relatos hagiográficos. Hagiográficos quiere decir, hagia es santo en griego, y hagiográficos son aquellos relatos de los santos. Los antiguos textos litúrgicos y las homilías de los grandes obispos, como San Agustín de Hipona. Las oraciones de recomendación de los moribundos, la restauración de liturgias familiares, de comunidades de vecinos, son elementos en esa reconstrucción del tejido social, ese tejido social que nos va haciendo, que va formando en nosotros esa red de unión, de comunión, de comunicación de unos con otros. Ese tejido social en que cada cual, huyendo del aislamiento, o sea, tratando de no estar aislados en nuestra vida, tratando de huir del aislamiento, debe recrear relaciones fraternas. Pero esto supone que los cristianos son en este mundo, socializando y socializado y anónimo, o sea, es las dos a la vez, un mundo socializado y un mundo anónimo. Los cristianos son los promotores de vínculos fraternales y de comunidad. Los discípulos del mandato del Señor, ¿no es este el signo con que se han de reconocer? Han de reconocer que son cristianos por el amor. Y entonces eso es lo que le da sentido a que el moribundo no se sienta aislado, no sienta esa profunda soledad, o por lo menos aliviar esa profunda soledad cuando se ve confrontado con la realidad de la muerte. Es el cristiano el que construye en redes de comunicación, de vida social, de comunidad, de comunión. Entonces va a estar ahí acompañando y ayudando y auxiliando a la persona a bien morir. Pues bien, ya habíamos hablado un poquito de este tema en programas pasados, pero ahora vamos a hablar sobre cómo celebramos las liturgias de los funerales. Y para esto vamos este, a recurrir a lo que es el orden de las exequias, o sea, el orden de los funerales, el ritual de exequias romano. Y entonces esta primera publicación después de las reformas del Vaticano II se publicó en 1969. Y claro, obviamente sus diversas traducciones, porque
obviamente primero se va a publicar en latín y de ahí que luego se hacen las traducciones al español, al inglés, al francés, etcétera. ¿Sí? Entonces, después dieron estas traducciones lugar a numerosas publicaciones que nos pueden ahorrar largas disquisiciones. Las exequias o los funerales son algo más que un complemento de la muerte para el cristiano. Reflejan lo que siempre ha querido ser la actitud maternal de la iglesia, la voluntad de acompañar por medio de la oración el tiempo que separa la muerte del entierro y expresar más claramente el sentido pascual de la muerte cristiana. Fíjense, sobre todo es expresar el sentido pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que de esa misma forma nosotros también, como seguidores de Cristo, como sus discípulos, también padecemos, morimos y esperamos resucitar como Cristo resucitó de entre los muertos. Y entonces, por eso son estos rituales de las exequias cristianas que van a expresar más claramente ese sentido pascual de la muerte cristiana. Y entonces, para esto, obviamente que el ritual de exequias de 1969 no nació de la nada. Vamos a ver cuáles son los testimonios de las liturgias de funerales o las exequias cristianas a través de los siglos. Uno de los primeros libros litúrgicos, los Ordines Romani, ellos tienen un desarrollo ritual de exequias. Nos describen sucesivamente los ritos funerarios en casa que incluyen la preparación del cadáver, su colección su colocación en el féretro, o sea, en la caja, y las antífonas y salmos de estos ritos. Esos serían los ritos funerarios en casa. Luego, hay un cortejo o una procesión hasta la iglesia donde se celebrarán las exequias, o sea, la misa funeral, con salmos y antífonas previstos para el traslado. Esa sería la procesión. Luego, el servicio litúrgico en la iglesia, comparable al ordenamiento de un oficio de maitines. Eso, estamos hablando de los maitines que se usaban antes en la liturgia de las horas. Luego, de ahí está el siguiente paso, la colocación en la tumba. A menudo esta colocación se veía precedida de otro cortejo con salmos y antífonas y era realizado con el acompañamiento del canto pascual del Salmo 117. Entonces, todo esto le da un carácter pascual a los ritos funerales. El carácter pascual de la muerte queda subrayado por la selección de los salmos. Los salmos van a expresar esa esperanza de la feliz resurrección, entre los cuales ocupan un lugar destacado los salmos
113, el 117, que los judíos cantaban al comienzo y al final del banquete pascual. El clima creado por las antífonas o responsorios que son los utilizados con mayor frecuencia en el funeral, que el de la antigua oración romana que señalaba el momento de la muerte y que ya hemos reproducido. Dicho clima es el de la parábola de Lázaro y el rico, el episodio del diálogo entre Jesús y el buen ladrón, que Jesús le promete que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O el canto propio del cortejo romano hacia la sepultura describe los tres momentos del viaje del que muere, que dice la antífona: al paraíso te lleven los ángeles, y a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. El que muere en la comunión de la iglesia queda la comunidad que sigue hablando a Dios en la persona del difunto, incorporado a la gran familia de los santos, y la muerte es una llamada a la confianza y a la alegría apaciguada del reposo y de la luz sin ocaso. Aquí es interesante que las liturgias de la iglesia es como si la iglesia en nombre del difunto estuviera hablando con Dios en esa, um, en esa incorporación con la gran familia de los santos. Y por lo tanto los muertos tienen esa llamada a la confianza y a la alegría apaciguada del reposo y de la luz sin fin, sin ocaso. Y así, de esta manera, las diferentes tradiciones litúrgicas de origen, también que las tenemos de origen galicano del sur de la Francia, desarrollan más el tema de la misericordia de Dios Redentor, para que con el que acaba de morir, la muerte se convierte en un largo y peligroso viaje. Hay que librarse del mundo del pecado. Sin embargo, el difunto está destinado a participar en la vida comunitaria que se encuentran todos los antepasados en la fe, y la iglesia ruega, implorante, por sus difuntos. Ahora, en el ritual romano de 1614, que al final de un largo itinerario histórico recogerá con un deseo de sobriedad y brevedad las distintas aportaciones de los siglos, solo logrará su objetivo de un modo imperfecto. De ahí el deseo del Vaticano II de poner en relieve el carácter pascual de la muerte cristiana. Si en otros, si en otros tiempos y en otros rituales como el ritual galicano ponen énfasis en la misericordia de Dios, el énfasis en las exequias cristianas del Vaticano II de la Reforma
litúrgica del Vaticano II, el énfasis va a ser en el carácter pascual de la muerte cristiana, que la muerte cristiana tiene un carácter pascual, pasión, muerte y resurrección, de que nosotros estamos llamados a morir con Cristo para participar con Él en su resurrección. Muy bien. Entonces, esto sería ese sentido ya una vez que la persona se le ha acompañado a bien morir, la persona ha muerto. Entonces aquí tenemos los testimonios a través de la historia de la iglesia romana, del rito romano, de la iglesia católica, esas formas en que a través de los siglos se han venido haciendo estos diferentes procesos del acompañamiento de la comunidad entre el momento de la muerte y el momento del entierro. Y ese momento de la muerte y el momento del entierro, pues lo dividen en esos momentos de la velación en la casa, la procesión a la iglesia, la celebración litúrgica en la iglesia y luego la procesión al cementerio. Y ya, bueno, con eso se da el entierro. Pues bien, entonces, hablando ya de ese proceso, pues tenemos el primero que se llama el velatorio familiar o la velación. El ritual de 1969 dedica su primer capítulo de los ritos funerales o los ritos de exequias cristianas. Lo dedica el primer capítulo al velatorio que hay que organizar en la casa mortuoria, o sea, en la casa, en la casa funeral, y la oración para colocar el cadáver en el féretro, o sea, en la caja. Estos gestos humanos tienen gran importancia para la familia del difunto y el ritual sugiere algunos elementos de celebración de la palabra u oraciones que puedan ayudar a las familias, que les da conforte, consuelo y esperanza. Y entonces, este es el primer paso. Luego tenemos las exequias. Estas pueden desarrollarse según tres tipos distintos de acuerdo con los países y las costumbres, con tres estaciones en casa, en la iglesia y en el cementerio. Las tres estaciones, en la casa, en la iglesia o el cementerio. Ahora, la casa puede ser sustituido en nuestros tiempos modernos por una casa funeral, que también ahí es donde se puede hacer la velación. Entonces, ya tenemos estas tres estaciones, ¿sí? Y luego ya la última, el sepulcro, con una sola estación de la casa mortuoria. Hay cuatro elementos principales. El dar la bienvenida, el saludo de la fe a los allegados a los difuntos y a todos los asistentes en su diversidad. La celebración de la palabra, con una gran selección de lecturas que permite las necesarias adaptaciones. Ahí está esa gran riqueza de la liturgia de la palabra con diferentes opciones del Antiguo Testamento, de los Salmos, del Nuevo Testamento y de los Evangelios. La celebración de la Eucaristía, al no ser que pastoral
o localmente esté contraindicada. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente se va a celebrar una misa que le llamamos normalmente o comúnmente de cuerpo presente, a menos que haya algo que indique que no se puede hacer en ese día una misa funeral. Por ejemplo, ¿cuáles serían los ejemplos donde no se puede hacer una misa funeral? El Viernes Santo, el Sábado de Gloria o el Domingo de Resurrección. Entonces, ¿qué hacemos en su lugar cuando no se permite una misa funeral? Se hace una celebración funeral, sin misa, una celebración de la palabra. Entonces, les vuelvo a repetir, la celebración de la Eucaristía se sigue después de la palabra, a no ser que pastoral o localmente esté contraindicada. La despedida del difunto o recomendación del mismo a Dios es lo que sigue para el desarrollo de las exequias. El ritual indica que cierto número de gestos o ritos que ponen en relieve el cadáver, perdón, que ponen en relieve el carácter pastoral y la fe en la resurrección. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos simbólicos que se utilizarán en una misa exequial o una misa funeral? La luz. La luz principalmente porque es una de las pocas ocasiones en que se enciende el cirio pascual. Se enciende, una vez solamente se enciende el cirio pascual cuando se celebra la Pascua, en la vigilia pascual. Durante los 50 días de la Pascua se enciende la vela pascual y ya después de ahí solamente se enciende para los bautizos, recibe la luz de Cristo, y en los funerales, que es la luz de Cristo la que va a guiar al difunto hacia la eternidad. Entonces, tenemos esos diferentes elementos simbólicos que van a acompañar el funeral. Entonces es la luz, el cirio pascual, la cruz, que normalmente se pone una cruz encima del féretro, el alba, que es el color blanco, que es el color de la resurrección, los ornamentos litúrgicos, que también van a ser de tipo pascual, que nos van a hablar de la resurrección. Propone gran aumento de oraciones a elegir según las situaciones, según las edades del que haya muerto. ¿Sí? Hay oraciones específicas para niños, para funerales de niños. Hay oraciones específicas para, para un diácono, para un sacerdote o para un obispo. Hay oraciones específicas para un catecúmeno o para un niño no bautizado. Y así entonces va a tener un gran número de oraciones a elegir según las situaciones, según las edades, según las funciones en la iglesia. Indica algunos cantos que pueden ser para la asamblea expresión de su fe, de su dolor y de su esperanza. Los cantos que se escogen para un funeral pues son muy específicos, ¿sí? Que nos van a hablar de esperanza, de resurrección o de consuelo en el dolor. Una de las características del ritual de exequias de el de 1969 consiste ciertamente en que invita a orar no solamente por el difunto, sino también a orar por los vivos que están afectados por
el duelo por la pérdida de esta persona, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos algunos de esos elementos de cómo celebramos las exequias cristianas, los servicios funerales para una persona que ha fallecido. He hablado ya demasiado, me vuelvo a ustedes para pedirles que me expresen sus impresiones sobre lo que he estado hablando o sobre sus dudas o preguntas o sus propios comentarios que puedan enriquecer mis comentarios. Buenos días, padre, perdón, tardes. También Gracias. usted nos decía que Dios nos promete la vida eterna, como en el diario de Santa Faustina. Ella escribió allí donde dice en el 1592, ella escribe, durante la meditación, el Señor me dio a conocer el gozo del cielo y de los santos que se alegran por nuestra llegada. Aman a Dios con el único objeto de su amor, pero también nos aman a nosotros tierna y sinceramente. Pero esta alegría fluye a todos, pero esta alegría fluye a todos del rostro de Dios, porque lo vemos cara a cara. Este rostro es tan dulce que el alma cae en un continuo éxtasis. Sí, yo creo que ese comentario tiene una divergencia, ¿verdad? Que nos llama al gozo del éxtasis de la presencia de Dios aquí y ahora y nos apunta también al gozo de poder nosotros contemplar a Dios una vez que hayamos pasado de esta realidad humana y haber pasado ya por un proceso de purificación que le llamamos el purgatorio, a llegar a contemplar a Dios cara a cara y que esa será la máxima forma de éxtasis que podamos nosotros experimentar en la vida venidera, ¿sí? Nosotros y muy pocos, sobre todo algunos de los santos, experimentan ese éxtasis de una manera limitada aquí en la tierra, pero la plenitud del éxtasis de contemplar a Dios cara a cara será después de que pasemos de esta vida a la otra, que pasemos por esta realidad de la muerte a la eternidad. Así es que gracias por ese comentario y darnos esa cita de Santa Faustina. Muy bien. ¿Alguna Sí, otra? gracias. Y también Teresita decía, vivo mi vida aquí, no, vivo el cielo aquí en la, vivo mi vida, ay no, ¿cómo era? Vivo el cielo aquí en la tierra, que Sí. ella, como usted está diciendo, ese gozo lo vivía desde de aquí, lo podemos vivir desde aquí, como cuando vamos a misa, cuando nos confesamos, cuando damos adoración, ese gozo que no sabríamos cómo explicar. Sí, exactamente. Ciertas realidades y ciertos sentimientos no quedan cortos en palabras, pero esa es la experiencia de nuestra contemplación aquí en la tierra de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa presencia que se nos da en cierta forma solamente aquí a través de signos, que son para nosotros es el misterio, los sacramentos, pero también en cierta forma aquellos que se les da el privilegio de experimentar lo que es el éxtasis. Algunos santos, sobre todo los santos místicos, pudieron experimentar como si se les diera una pregustación de lo que de lo que habrá de venir en la eternidad, en el cielo. Entonces solamente se experimenta, como te decía, en cierta forma limitada aquí en la tierra, pero ya nos da el Señor como una pregustación del gozo de su presencia desde aquí, pero para llegar a a esa plenitud después de la muerte, ¿sí?
Así es que son muy bonitos pasajes los que has compartido con nosotros. Gracias. Gracias a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Padre? También, si alguien tiene acceso a leerme el comentario, un comentario en el Facebook, que yo no lo, como es de largo, no lo puedo ver todo, no lo puedo ver en su totalidad. ¿Alguien tiene acceso a ese comentario que está en el Facebook? Teresa no, Tere no está con nosotros hoy. No, no puedo estar. Ella está en Facebook y dice, perdón, dice, dice, saludos, Padre. Es tan importante ese acompañamiento con la oración porque hasta el último segundo de la vida, Satanás está peleando por esa alma. Y dice, continúa con una pregunta. Padre, ¿hay algunas oraciones especiales para rezar ante un moribundo, además de la coronilla de la Divina Misericordia? Bueno, gracias primero por tu comentario en el Facebook. Sí, es importante no solamente para librar esa alma de las garras del demonio, sino también el sentido, sobre todo el sentido de comunidad, de que estamos como comunidad eclesial con el moribundo, que le ayudemos a aliviar ese sentido de profunda soledad o ese sentido de que ha sido abandonado, que nunca sienta sino que la iglesia esté siempre acompañando a los moribundos o a los agonizantes. Ahora, sí hay oraciones especiales para encomendar a la persona que está moribunda, encomendar el alma. Esas oraciones las encontramos en el ritual precisamente del que estamos hablando. Estamos hablando del ritual que fue renovado o fue reformado después del Vaticano II, por eso fue publicado en el 69, 1969, y por eso se le llama el ritual de 1969. En ese ritual podrán encontrarse ciertas oraciones para encomendar el alma de los difuntos. Y de ahí que tenga luego, después de eso, las otras diferentes etapas del acompañamiento de la iglesia al que ha muerto, que es la etapa de la velación, la iglesia y el cementerio. ¿Sí? Espero que esto haya respondido a su pregunta que nos hizo por medio del Facebook. Gracias. ¿Hay algo más? Buenas tardes, padre. Buenas Este, tardes. para mí lo que me llamó mucho la atención es lo que usted nos comparte, ¿verdad? Sí, La importancia de acompañar al moribundo en esos momentos porque es cuando más se sienten solos, ¿verdad? bien. Y esa tristeza, esa Ajá. soledad y el estar uno ahí, como usted acaba de decir ahorita, en comunidad, acompañándolos, pues es un consuelo para ellos como enfermos, tanto como para la familia que está viviendo esos momentos tan tristes y tan difíciles. Sí. Y yo de verdad le agradezco mucho esto que nos comparte, ¿verdad? Porque aunque yo no lo sabía, pero es muy importante para mí desde en este momento que usted nos comparte todo eso y vaya, ¿verdad? Que en la misma liturgia como usted nos está compartiendo Ujú. para hacer comunidad con ellos y eso de las redes, lo que nos comparte de las redes se me hizo mm, como una red de oración entre nosotros mismos, no sé, me llamó mucho la atención eso. Es Muchísimas gracias. un entretejido en el cual nosotros vamos formando ese sentido de comunión, la, Ajá, la comunión de toda la iglesia y que está presente con las personas que están
experimentando ese momento de dar su paso final de este mundo a la eternidad. Así es que sí, es bien importante expresar lo que somos. Somos comunidad de fe. Y como comunidad de fe nos acompañamos en todos los momentos hasta el momento final, que es el de la muerte. Que es Ajá, el final para este mundo, pero no el final de la vida, sino es el comienzo de una vida nueva. sí. ¿Sí? Ajá, también lo que dice, ¿verdad? Que cuando se ora o se reza por los difuntos, pero también por la familia, porque esas oraciones dan consuelo y esperanza a la familia que está pasando por esos momentos de dolor. Exacto. Muchísimas gracias. Sí, de nada para servirle. Y ahora tengo, sí lo puedo ver de aquí, un comentario de Teresa Olvera. Dice, me recuerda Jesús en la cruz que dice, adiós Padre, porque me has abandonado. Precisamente lo que hemos estado hablando, Teresa, que cuando uno se ve en el momento de la muerte, confrontado por la muerte, es un momento que experimenta uno una profunda soledad. Y eso fue una de las cuestiones que sintió Jesús como verdadero hombre, esa profunda soledad que en cierta manera se vio abandonado por todos sus seguidores, sus discípulos, y solamente son unas cuantas personas que lo están acompañando hasta la cruz, pero en cierta forma él sintió no solamente el abandono de sus amigos íntimos, los discípulos, los apóstoles, sino que también simplemente el hecho de estar confrontando la muerte y sabiendo que se acerca el final de nuestra jornada aquí en la tierra, eso le da un sentido profundo de soledad. Y de ahí que la expresión de Jesucristo sea una expresión muy profunda desde su corazón, desde lo más hondo de su corazón, del aclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mm, Y entonces, de esa manera, pues, la iglesia va a tratar en muchas formas de dar ese acompañamiento, ese sentido de comunión, ese sentido de comunidad a aquellos que están experimentando ese paso de esta vida a la vida eterna. Y que otra vez como nos lo comentaban acá por el Zoom, es que es una manera de experimentar y de sentir esa comunión, esa solidaridad, pero que no solamente ayuda y, y le da compañía al moribundo, sino que también es de consuelo para los dolientes, para aquellos familiares que, que están en este momento de perder físicamente a un ser querido. ¿Sí? Entonces, esta sería ese sentido de comunidad, ese sentido de solidaridad. Y ahora ya con cuestión de lo que es prácticamente la, en los ritos de exequias cristianas o los funerales cristianos, pues no sé si tengan algún otro comentario o alguna pregunta. Sí hay una pregunta aquí. Sí, Dice, padre, ¿por qué no se dan servicio a los que se quitan la vida? ¿quién dijo eso? No, no, eso no es verdad, sí se da servicio. A los que cometen el suicidio, se les permite tener funerales, se les permite darles todos los servicios funerales que se le da a cualquier otro cristiano. Mm, La iglesia
antes del Vaticano II no lo permitía, porque lo consideraba como un pecado que, que no tenía redención, casi como una especie de rechazo de la misericordia de Dios, el quitarse la vida. Pero después la iglesia lo considera y da una especie de reflexión de decir, las personas que se quitan la vida, nosotros no podemos juzgarlas porque solamente Dios sabe el tipo de angustia o el tipo o la profunda depresión por la cual hayan pasado que los llevó a cometer un acto en contra de su propia vida. Entonces nosotros, la iglesia, como iglesia, nosotros no juzgamos porque no sabemos realmente los verdaderos motivos para esta acción, ¿sí? Y entonces, por eso la iglesia permite que haya servicios funerales o servicios de exequias para una persona que se haya quitado la vida, ¿sí? Sí, gracias, padre. Y qué bueno que está aclarando eso porque como a veces, como usted dice, o a veces se dice, es que la comadre dijo, es que el compadre dijo, pero realmente no hemos preguntado en la iglesia. Sí, Gracias, padre. que no se queden con esa impresión o malos entendidos de que no se permiten los funerales para los casos de suicidios. Sí se permite. La iglesia los permite y prácticamente nosotros oramos por una persona que ha cometido suicidio como oramos por cualquier otra persona que ha muerto sin nosotros conocer verdaderamente qué, qué cuestión o qué depresión más profunda los haya llevar a cometer un acto que en sus sentidos cabales no lo hubieran hecho. Entonces, para nosotros es fácil emitir una especie de juicio, pero nos dice la iglesia, no hay que emitir ningún juicio porque nosotros no lo sabemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Tengo una pregunta. Bueno, son dos. A ver. ¿La iglesia tiene permitido que se cremen? Y la Sí. otra, Ujú. La y la otra, cremación. ajá, y la otra, que una persona que está agonizando, que sea donante de sus órganos, Ajá. ¿eso Sí. está permitido? Sí está permitido. Las dos cosas. La cremación o el incinerar los restos de una persona está permitido, pero la iglesia pone condiciones. No es así que sea en general que se permite ya. No. La iglesia permite la incineración o la cremación de los restos de un difunto con la condición de que a esos restos se les dé cristiana sepultura. Porque muchas veces personas piensan y creen y hacen que cuando se creman los restos de una persona, pues se los reparten entre los familiares y ya repartidos, algunos ponen las cenizas en alguna especie de nicho que traen ahí colgando como si fuera una medalla. O hay otras personas que dicen, quiso fue muy amante del mar y por eso vamos a esparcir sus cenizas en el mar o en un campo o al pie de un árbol. Y dice la iglesia, no, eso es una falta de respeto de los restos de un cristiano. La iglesia pide uh, a todo difunto cristiano se le dé cristiana sepultura. Es una manera de respetar esos restos y no repartírselos o no tenerlos guardados en la casa o no traerlos colgados en algún pendiente o en alguna medalla o esparcirlos en el campo o en el mar.
No, ninguna de esos dice, eso es una falta de respeto. El respeto más profundo para los restos de una persona que haya muerto es que se entierren, que se les dé cristiana sepultura, que cumple con el mandato de las obras ah, las obras de caridad, que es enterrar a los muertos, ¿sí? Una de ellas. Entonces, esa sería la condición para que la iglesia acepte que una persona bautizada, un cristiano, pueda ser incinerado o pueda ser cremado, que sus restos tengan cristiana sepultura, ¿sí? Y el donar órganos no va en nada en contra de nuestra fe cristiana. Así es que es permitido si la persona así lo quiso y así lo expresó en sus deseos antes de morir, que sus órganos sean donados a la ciencia o para salvar la vida de otra persona, se pueden donar órganos, sí. ¿Ok? Muy bien. No sé si haya quedado Sí, clara la respuesta. sí, sí, muchísimas gracias. Y de hecho, también ahorita que habla de las obras de misericordia, se cumplen tres obras de misericordia porque dice enterrar a los muertos. También la otra obra de misericordia es orar por vivos y muertos y la Ujú. otra es consolar a los afligidos. Entonces se cumplen tres obras de misericordia cuando acompañamos a alguien. Al- Am, ya sea que sea de cuerpo o ya sea que sean los restos incinerados, las cenizas de una persona. O sea, de la misma manera se le va a dar el mismo respeto y el mismo proceso que tenemos para los difuntos, sea en cuerpo presente o sean los restos en las cenizas. ¿Sí? Ibas a decir, Tienen otra pregunta, perdón. Dice, adelante. Padre, los que son de otras religiones, ¿les llegan nuestras oraciones aunque no hayan comulgado y no crean en la confesión? Claro que nuestras oraciones pueden auxiliar a cualquier persona, no importa sus creencias, no importa su religión, no importa absolutamente nada. Nosotros creemos en el orar por los demás, en orar por los difuntos en general. Es algo bueno interceder por ellos, sobre todo para que si hubo algo que no los llevó por ese camino que Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, puedan, a pesar de eso, encontrar el camino hacia la misericordia y el amor de Dios. Sí, estamos llamados a orar por todas las personas humanas sin importar su estatus de fe. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Así como dice Santa Faustina, mi oración llega donde físicamente no puedo llegar. Así como Exacto. usted dice, la oración llega. Muchísimas gracias, Padre. El tiempo se nos fue bien rápido. Así es. Muy bien. Pues ah, hay un comentario de Rosa Librada Jiménez. Romero, buenos días, gracias. Y luego ella empieza, padre, pero no puedo ver el resto del texto. ¿Hay alguien que tenga acceso y lo pueda ver y que me diga qué es el resto de lo que dice del comentario de de Rosa Librada Jiménez Romero? Sí, dicen, buenos días, gracias, Padre. Mi hermanito Eduardo se quitó la vida. Ajá. Se quedó en mi corazón un dolor muy fuerte. Perdón. Cuando se quita la vida, gracias, Padre. Muy bien, bueno, pues mi más sincero pésame por esa pérdida de su hermano, pero sí, que le quede a usted el consuelo, Rosa, que Dios es misericordioso y que nosotros una vez más no podemos juzgar absolutamente nada ni condenar a nadie porque haya hecho un acto de quitarse la vida, sino que es
pedir por ellos, interceder siempre por estos difuntos, y que solamente Dios es el que conoce los corazones. Él es el único que conoce por qué una persona haya entrado en tan profunda depresión que lo llevó a cometer un acto en contra de su propia vida. Así es que, pues ese es un gran consuelo, siempre saber que Dios es un Dios misericordioso, que si nos ha perdonado tantos pecados, no puede perdonar un acto como ese. Ese es nuestro consuelo y esa es nuestra esperanza, de que Dios es misericordioso y sobre todo lo reconocemos esa gran misericordia como nos la revela nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pues mis oraciones también por el eterno descanso de su hermano. Así es. ¿Algo más? No, Padre, muchísimas gracias. Muy bien. Pues ah, pues prácticamente ya se nos ha terminado nuestro tiempo de compartir. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su compartir, por sus preguntas, por sus inquietudes, por sus comentarios que hacen más dinámica nuestra programación. Con esto, pues no me resta más que darles a ustedes las más sinceras gracias. Tengan una feliz tarde, una feliz resto de la semana, y me despido con la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, señor Adrián, por su ayuda. Gracias, Padre, que Dios le bendiga. Gracias. Igualmente. Hasta pronto. Gracias, Padre. No, de nada. Gracias.